Cada vez que sale un shonen exitoso en Japón, poco tiempo después de que se edita el manga, llega el anime. Y justo con este, es más seguro que tendremos cientos, si no es que miles de productos relacionados con la serie y sus personajes. Obviamente, los videojuegos son una experiencia esencial de esto. Y con el final de la segunda temporada de Jujutsu Kaisen, llega el primer videojuego. El título que obviamente es de peleas. ¿Vale la pena? La respuesta depende de los fans. Enfrentando maldiciones. Antes de meternos en cualquier cosa referente al juego, la primera impresión que nos da Jujutsu Kaisen Curse Clash es la de ser otro título más de peleas de Bandai Namco, genérico en todo momento y muy poco atractivo. El menú principal es tan escueto que incluso la galería de personajes es prácticamente nula, haciéndote seleccionar a los personajes por nombre y no con una imagen referencial como mínimo. Esta precaria situación desafortunadamente se mantiene durante el resto de la experiencia del juego. El título cuenta con apenas 16 personajes, todos disponibles desde que comienza la sesión. El contenido a desbloquear se centra en una extensa selección de trajes y accesorios para cada personaje. Los escenarios, vastos como deben de ser en todo juego de peleas tipo arena, no son muy interesantes que digamos, y muchos están orientados a explotar la dinámica central del juego, que es la pelea en equipo. Puros botonazos. Dentro de las contadas ventajas que encontramos en Jujutsu Kaisen Curse Clash está el hecho de que cada peleador es el único en sus ataques especiales y que los ataques combinados con los otros tienen cada uno una animación específica que los hacen sentir únicos. El título no es sencillo, eso sí, pues cada personaje cuenta con 6 botones para realizar sus acciones y el centro de la pelea es acumular energía para liberar un ataque especial. Desafortunadamente ese ataque especial para ser efectivo depende de tu sincronización con otro personaje y qué tan desarrollado está este en sus habilidades. El título cuenta con diversos modos de juego incluyendo el modo historia que cubre la primera temporada del anime, los modos en línea que esperarías de este tipo de juegos, un modo de pelea libre que es más una opción para practicar tus movimientos y entrenar ya sea solo o con otra persona. Finalmente, el título viene con un modo cooperativo donde puedes jugar ya sea con una persona o la computadora en contra de tus enemigos, ganando créditos y experiencia para mejorar tu personaje. Desafortunadamente, esta opción queda lejos de ser entretenida, pues exige estar pasando constantemente cada sesión para obtener muy poca experiencia, lo cual hace que el juego se vuelva casi tan rutinario como un RPG de muy vieja escuela. Por el momento, el título cuenta con opciones muy básicas en todos sus modos y opciones, teniendo en el contenido de accesorios y trajes la opción más segura para llenarlos de DLC innecesario. Quizá el juego llegue a volverse interesante si la popularidad de la serie se mantiene y da lugar a una secuela más cuidada y desarrollada con mayor historia o presupuesto, pero por ahora, este título queda en manos de fanáticos y nada más. La calificación es de 5.0. Al ser el primer juego en lo que seguramente será otra franquicia de juegos de peleas para Bandai Namco, el título está limitado en todo, desde su presentación, gráficos y menús, hasta el número de personajes y escenarios donde se llevan a cabo las peleas. Jujutsu Kaisen Curse Clash responde más al interés por aprovechar el éxito del anime que por ofrecer un título entretenido, así que solo los fanáticos de la serie sabrán apreciarlo.